Este proyecto de investigación aborda el desarrollo y utilización de repositorios institucionales de acceso abierto para objetos digitales educativos. Se diseñó a partir de los marcos organizacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional Tecnológica Regional Santa Fe y Rosario. La propuesta se fundamenta en el marco teórico-metodológico del dispositivo hipermedial dinámico. Este dispositivo se construye como una red sociotécnica participativa de carácter inclusivo y plural que integra las tecnologías de la información y la comunicación para educar, investigar y producir, promoviendo la diseminación abierta del conocimiento. El grupo de trabajo para este proyecto es meramente interdisciplinario. Lo integramos docentes e investigadores de distintas universidades participantes, pero también alumnos avanzados de carreras que vienen desde Ciencias de la Información, Ciencias de la Computación, Bibliotecología, Ciencias de la Educación, Psicología, entre otros. Este grupo interdisciplinario, sobre un mismo marco teórico común, permite dar un perfil a este grupo de trabajo adecuado para la complejidad de la tarea que tenemos por delante. A fin de sistematizar las problemáticas en relación al desarrollo de repositorios institucionales de acceso abierto en las universidades de nuestra región, lo que hicimos fue realizar un relevamiento entre mayo y noviembre del año 2012 para identificar tanto las dificultades como las prácticas de publicación y difusión en acceso abierto de los miembros de estas universidades, sobre todo en relación a detectar dificultades en el uso del software de repositorios, que es en los dos casos en que tenemos repositorios, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. El software es DSpace. La primera cuestión que realizamos fue una encuesta. Uno de los relevamientos consistió en una encuesta que enviamos a los miembros de las universidades que participan en este proyecto, focalizando sobre todo en la utilización, como dije anteriormente, de las necesidades, las prácticas de publicación en acceso abierto, es decir, si ya lo hacen, si no lo hacen, por qué no lo hacen, y también cuáles son sus requerimientos en relación a la difusión en acceso abierto en repositorios institucionales. Así que bueno, ahora voy a focalizar sobre todo en algunos resultados. Lo que primero desarrollamos fue una encuesta online que se distribuyó en las 4 universidades a través de los correos institucionales de estas universidades para realizar este diagnóstico que les comentaba anteriormente. Una de las cosas que les preguntamos fue si estaban de acuerdo con la disponibilidad en acceso abierto de sus trabajos académicos. A esta pregunta, la mayoría, casi un 80%, respondieron que sí, un porcentaje dijo que no sabía y un escaso porcentaje, un 3%, dijo que no. Sumando los que ya tienen trabajos disponibles más los que dijeron que sí, esto nos da un 81%. A fin de identificar prioridades en el desarrollo de nuestro proyecto, también les preguntamos cuáles eran los servicios más importantes en un repositorio institucional. En su mayoría nos dijeron servicios de búsquedas inteligentes que tienen que ver con lo que nosotros trabajamos en relación a contar con mejor calidad de metadatos, informes de estadísticas y acceso y uso de los trabajos y actualización automática de las listas de publicaciones, entre las principales cosas que salieron en esta pregunta. Uno de los diagnósticos fue realizado en el campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario. Se incluyeron personal administrativo del campus, asesores académicos, personal administrativo y docentes investigadores expertos en el uso de nuevas tecnologías. Actualmente se está desarrollando un primer prototipo experimental donde se están trabajando 3 módulos en forma relacionada y simultánea. El primero de los módulos es para estudiar el proceso de depósito de los documentos, el segundo para estudiar qué metadatos son obligatorios y qué metadatos son opcionales, y el tercero para la interfaz de carga. Todo esto se está realizando en la versión 3.1 de DSpace. Dos cuestiones importantes que se tuvieron en cuenta en el desarrollo
fueron la compatibilidad futuro y la facilidad del proceso de carga. La compatibilidad futuro se trató de trabajar teniendo en cuenta los lineamientos que establece la comunidad de DSpace al trabajar en la arquitectura y al desarrollar nuevas extensiones para esta arquitectura. La facilidad de la carga se trató diseñando los pasos de carga de una manera que se puedan reordenar a una extracción automática y semiautomática y generar una fácil descripción de los mismos. El proceso de diseño se inicia a partir de un diagnóstico del sistema original, de la versión original del sistema DSpace. A partir de ese diagnóstico se detecta que el sistema era bastante complejo de utilizar, presentaba ciertos problemas en relación a que no mostraba, por ejemplo, cuáles eran los datos obligatorios que el investigador o el docente debía cargar. Además no daba pautas tampoco acerca de dónde se ubicaba el usuario dentro del proceso de carga. En definitiva, la interfaz del sistema no era amigable con el usuario. Entonces, a partir de ese diagnóstico es que se definen las premisas de diseño. La nueva interfaz debía ser sencilla, debía definir el proceso de carga claramente, en pocos pasos, debía ubicar al usuario en el espacio y en el proceso. Además, utilizar terminología clara, terminología accesible y, en definitiva, ser sencillo de utilizar, que es una de las principales premisas, que es la usabilidad, la facilidad de uso. Se han predeterminado 12 colecciones de documentos para cargarse en este repositorio institucional de acceso abierto y el proceso de carga consta de 5 pasos. El primer paso, autorizar la licencia institucional y otorgar un tipo de licencia Creative Commons si el usuario lo desea. Segundo, adjuntar el archivo principal y los asociados si correspondiera. Tercero, describir los metadatos obligatorios. Cuarto, describir los metadatos opcionales y cargar optativamente la producción como material didáctico si hubiera elegido cualquiera de las otras. En este caso, se debe completar los metadatos obligatorios faltantes y otros opcionales si lo desea. Si no, pasa al quinto paso, revisar la carga para verificar o cambiar los metadatos. Como se observa, se ha cambiado sustancialmente el flujo de carga de datos del DSpace. En el marco del rediseño del flujo de carga de los objetos digitales educativos, se trabajó en la ponderación de los metadatos obligatorios y optativos de cada una de las colecciones predeterminadas, teniendo en cuenta las directrices nacionales y los estándares validados internacionalmente. En particular, se utilizó Dublin Core y LOM. Estos metadatos debieron ser definidos y adecuados a la descripción que se veía como más factible para que los autores de las producciones puedan cargarlo en forma sencilla y efectiva, ¿sí? Esto supone que hay un conjunto de metadatos mínimos para cada tipo de producción, arte, extensión o material didáctico que debe ser cargado obligatoriamente para que el producto sea hallado, ¿sí?, fácilmente, sea por un usuario humano a través del uso del ingreso al repositorio o por un usuario, un buscador automatizado que tiene predefinidos los metadatos a incluir en la búsqueda. Para diseñar una interfaz accesible para todos, se hicieron evaluaciones automáticas y manuales, pero además se hicieron pruebas con usuarios reales en contextos específicos de uso. Se propusieron soluciones del orden tecnológico, como el respeto de los estándares web, pero además soluciones que tienen que ver con la facilidad de uso, como la minimización de los errores en la carga,
niveles de contraste de color adecuados y un orden de tabulación que optimice la operabilidad. La implementación del prototipo experimental luego va a ser difundido y evaluado entre los miembros de estas universidades participantes, tanto en Rosario como en Santa Fe, a fin de, que estas comunidades se apropien y de realizar un diagnóstico para ver, cuáles son los cambios que se podrían realizar a futuro. Decir que fue una experiencia enriquecedora desde dos puntos de vista, no solamente por los aspectos técnicos que se lograron, afianzar conocimientos, poder aportar desde mi área de inteligencia artificial. Tengo que destacar el factor humano, que en ese grupo de trabajo pudimos lograr una coordinación interesante, una sinergia que logró, ¿no es cierto?, que podamos llegar a estos resultados. Este proyecto de innovación, puesto en obra por una red sociotécnica interdisciplinaria, se constituye en un antecedente muy significativo para consolidar políticas de apoyo a los repositorios institucionales de acceso abierto y a la accesibilidad del conocimiento. Consideramos haber aportado hacia la construcción participativa de dispositivos hipermediales dinámicos como un nuevo concepto de campus físico-virtual para las universidades nacionales. Este proyecto de investigación aborda el desarrollo y utilización de repositorios institucionales de acceso abierto para objetos digitales educativos. Se diseñó a partir de los marcos organizacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional Tecnológica Regional Santa Fe y Rosario. La propuesta se fundamenta en el marco teórico-metodológico del dispositivo hipermedial dinámico. Este dispositivo se construye como una red sociotécnica participativa de carácter inclusivo y plural que integra las tecnologías de la información y la comunicación para educar, investigar y producir, promoviendo la diseminación abierta del conocimiento. El grupo de trabajo para este proyecto es meramente interdisciplinario. Lo integramos docentes e investigadores de distintas universidades participantes, pero también alumnos avanzados de carreras que vienen desde ciencias de la información, ciencias de la computación, bibliotecología, ciencias de la educación, psicología, entre otros. Este grupo interdisciplinario, sobre un mismo marco teórico común, permite dar un perfil a este grupo de trabajo adecuado para la complejidad de la tarea que tenemos por delante. A fin de sistematizar las problemáticas en relación al desarrollo de repositorios institucionales de acceso abierto en las universidades de nuestra región, lo que hicimos fue realizar un relevamiento entre mayo y noviembre del año 2012 para identificar tanto las dificultades como las prácticas de publicación y difusión en acceso abierto de los miembros de estas universidades, sobre todo en relación a detectar dificultades en el uso del software de repositorios, que es en los dos casos en que tenemos repositorios, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, el software es DSpace.
La primera cuestión que realizamos fue una encuesta. Uno de los relevamientos consistió en una encuesta que enviamos a los miembros de las universidades que participan en este proyecto, focalizando sobre todo en la utilización, como dije anteriormente, de las necesidades, las prácticas de publicación en acceso abierto, es decir, si ya lo hacen, si no lo hacen, por qué no lo hacen, y también cuáles son sus requerimientos en relación a la difusión en acceso abierto en repositorios institucionales. Así que bueno, ahora voy a focalizar sobre todo en algunos resultados. Lo que primero desarrollamos fue una encuesta online que se distribuyó en las 4 universidades a través de los correos institucionales de estas universidades para realizar este diagnóstico que les comentaba anteriormente. Una de las cosas que les preguntamos fue si estaban de acuerdo con la disponibilidad en acceso abierto de sus trabajos académicos. A esta pregunta, la mayoría, casi un 80%, respondieron que sí, un porcentaje dijo que no sabía y un escaso porcentaje, un 3%, dijo que no. Sumando los que ya tienen trabajo disponible más los que dijeron que sí, esto nos da un 81%. A fin de identificar prioridades en el desarrollo de nuestro proyecto, también les preguntamos cuáles eran los servicios más importantes en un repositorio institucional. En su mayoría nos dijeron servicios de búsquedas inteligentes que tienen que ver con lo que nosotros trabajamos en relación a contar con mejor calidad de metadatos, informes de estadísticas y acceso y uso de los trabajos y actualización automática de las listas de publicaciones, entre las principales cosas que salieron en esta pregunta. Uno de los diagnósticos fue realizado en el campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario. Se incluyeron personal administrativo del campus, asesores académicos, personal administrativo y docentes investigadores expertos en el uso de nuevas tecnologías. Actualmente se está desarrollando un primer prototipo experimental donde se están trabajando 3 módulos en forma relacionada y simultánea. El primero de los módulos es para estudiar el proceso de depósito de los documentos, el segundo para estudiar qué metadatos son obligatorios y qué metadatos son opcionales, y el tercero para la interfaz de carga. Todo esto se está realizando en la versión 3.1 de DSpace. 2 cuestiones importantes que se tuvieron en cuenta en el desarrollo fueron la compatibilidad futuro y la facilidad del proceso de carga. La compatibilidad futuro se trató de trabajar teniendo en cuenta los lineamientos que establece la comunidad de DSpace al trabajar en la arquitectura y al desarrollar nuevas extensiones para esta arquitectura. La facilidad de la carga se trató diseñando los pasos de carga de una manera que se puedan reordenar a una extracción automática y semiautomática y generar una fácil descripción de los mismos. El proceso de diseño se inicia a partir de un diagnóstico del sistema original, de la versión original del sistema DSpace. A partir de ese diagnóstico se detecta que el sistema era bastante complejo de utilizar, presentaba ciertos problemas en relación a que no mostraba, por ejemplo, cuáles eran los datos obligatorios que el investigador o el docente debía cargar. Además no daba pautas tampoco acerca de dónde se ubicaba el usuario dentro del proceso de carga. En definitiva, la interfaz del sistema no era amigable con el usuario. Entonces, a partir de ese diagnóstico es que se definen las premisas de diseño. La nueva interfaz debía ser sencilla, debía definir el proceso de carga claramente, en pocos pasos, debía ubicar al usuario en el espacio y en el proceso. Además, utilizar terminología clara, terminología accesible y, en definitiva, ser sencillo de utilizar, que es una de las principales premisas, que es la usabilidad, la facilidad de uso. Se han predeterminado 12 colecciones de documentos para cargarse en este repositorio institucional de acceso abierto y el proceso de carga consta de 5 pasos.
El primer paso, autorizar la licencia institucional y otorgar un tipo de licencia Creative Commons si el usuario lo desea. Segundo, adjuntar el archivo principal y los asociados si correspondiera. Tercero, describir los metadatos obligatorios. Cuarto, describir los metadatos opcionales y cargar optativamente la producción como material didáctico si hubiera elegido cualquiera de las otras. En este caso, se debe completar los metadatos obligatorios faltantes y otros opcionales si lo desea. Si no, pasa al quinto paso, revisar la carga para verificar o cambiar los metadatos. Como se observa, se ha cambiado sustancialmente el flujo de carga de datos del DSpace. En el marco del rediseño del flujo de carga de los objetos digitales educativos, se trabajó en la ponderación de los metadatos obligatorios y optativos de cada una de las colecciones predeterminadas, teniendo en cuenta las directrices nacionales y los estándares validados internacionalmente. En particular, se utilizó Dublin Core y LOM. Estos metadatos debieron ser definidos y adecuados a la descripción que se veía como más factible para que los autores de las producciones puedan cargarlo en forma sencilla y efectiva, ¿sí? Esto supone que hay un conjunto de metadatos mínimos para cada tipo de producción, arte, extensión o material didáctico que debe ser cargado obligatoriamente para que el producto sea hallado, ¿sí?, fácilmente, sea por un usuario humano a través del uso del ingreso al repositorio o por un usuario, un buscador automatizado que tiene predefinidos los metadatos a incluir en la búsqueda. Para diseñar una interfaz accesible para todos, se hicieron evaluaciones automáticas y manuales, pero además se hicieron pruebas con usuarios reales en contextos específicos de uso. Se propusieron soluciones del orden tecnológico, como el respeto de los estándares web, pero además soluciones que tienen que ver con la facilidad de uso, como la minimización de los errores en la carga, niveles de contraste de color adecuados y un orden de tabulación que optimice la operabilidad. La implementación del prototipo experimental luego va a ser difundido y evaluado entre los miembros de estas universidades participantes, tanto en Rosario como en Santa Fe, a fin de, que estas comunidades se apropien y de realizar un diagnóstico para ver, cuáles son los cambios que se podrían realizar a futuro. Decir que fue una experiencia enriquecedora desde dos puntos de vista, no solamente por los aspectos técnicos que se lograron, afianzar conocimientos, poder aportar desde mi área de la inteligencia artificial. Tengo que destacar el factor humano, que en ese grupo de trabajo pudimos lograr una coordinación interesante, una sinergia que logró, ¿no es cierto?, que podamos llegar a estos resultados. Este proyecto de innovación, puesto en obra por una red sociotécnica interdisciplinaria, se constituye en un antecedente muy significativo para consolidar políticas de apoyo a los repositorios institucionales de acceso abierto y a la accesibilidad del conocimiento. Consideramos haber aportado hacia la construcción participativa de dispositivos hipermediales dinámicos como un nuevo concepto de campus físico-virtual para las universidades nacionales.